Bueno, estimados, regresamos. Como les venía diciendo, entonces, esto, si se dan cuenta, es un vector columna de n por 1, en donde cada renglón es un elemento nada más. Si se dan cuenta, esto es un elemento, este es otro elemento, y así me la voy llevando, y esto es otro elemento, ¿no? Esto es una columna nada más. Les recuerdo nada más cómo nos dio la primer renglón. Fue renglón por columna, si se dan cuenta es lo mismo de acá. Cofactor 1, 1 por D1 más cofactor 2, 1 por D2 más cofactor 3, 1 D3, y así me la voy llevando, más cofactor N1 de N, ¿no? Renglón por columna y me da el primer elemento de este vector, ¿no? Y así, si yo sigo realizando la multiplicación, pues me va a dar el segundo renglón y así me la voy llevando, ¿no? Hasta aquí, si se dan cuenta, ya lo que seguiría, aquí yo tengo un vector de n por 1, acá tengo otro vector de n por 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y esto es un escalar, uno entre el determinante, es un número a final de cuentas. Entonces, si se dan cuenta, este vector de aquí, el x1, pues sería el primer renglón dividido por el determinante de a. Y así me la voy llevando, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer en el siguiente paso es, cada elemento de este vector, cada elemento, como es un chorizote, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es expresarlo de manera compacta, como con sumatoria. Si se dan cuenta es de 1, de 2, de 3 hasta dn, ¿no? Y aquí el único subíndice que se mueve en los cofactores es el primero, ¿no? C11, o sea, C1, C2, C3, C4, Cn. Y ya por eso lo expreso de esta forma. La sumatoria va de 1 hasta n, de di y ci1, ¿no? Si se dan cuenta, la i es lo único que se mueve. 1, 2, 3, 4, n. El único que no se mueve es el segundo subíndice. 1, 1, 1, ¿no? Y aquí, en la di, pues es simplemente 1 va de 1 a n. di va de 1 a n. De 1, de 2, de 3, de 4 hasta de n. ¿Correcto? Bueno. Y lo mismo sucedería con el segundo renglón. Si se dan cuenta, lo único que no se mueve es el 2, el 2, el 2. Aquí tengo el 2, perdón, ¿no? Y lo único que sí se mueve es la i de la d y el primer subíndice, ¿no? Y así me la voy llevando, ¿no? El de aquí abajo sería, pues, sumatoria de 1 a n de di, cofactor i3, i4, i5 hasta in, ¿correcto? Entonces, esto simplemente es una forma compacta de representar esto de arriba. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Hasta aquí estamos bien, estamos diciendo lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, como les decía, este es un vector de n por 1, esto es de n por 1 y esto es un escalar. Entonces, un escalar por un vector es el escalar, o un escalar por una matriz es el escalar por cada elemento de la matriz, ¿no? Entonces, en este caso, yo tendría esto que es el primer elemento dividido entre el determinante de a, esto que es el segundo elemento dividido entre el determinante de a, ¿no? Y cada uno pues sería igual a x1, x2, x3, x4, xn de la siguiente forma. Así, ¿no? Ahora bien, aquí viene el twist, lo más importante para la aplicación o para la deducción de la regla de Cramer. Si se dan cuenta, vamos a tomar como ejemplo este de aquí. Este de aquí, que hecho chorizo desarrollado es esto de acá, de hasta arriba. Si se dan cuenta, esto de aquí no es otra cosa más que una expansión de Laplace. Si se dan cuenta, es una expansión de Laplace en donde, en lugar de tener elemento por cofactor, yo tengo la D. En lugar de tener el elemento, yo tengo una D. O yo tengo más bien lo que vendría en el vector de constantes, ¿no? Entonces, sé cómo se los explico mejor de esta forma, miren. Una expansión de Laplace normalita sería esta. Es
elemento por su cofactor más elemento por su cofactor más elemento por su cofactor más elemento por su cofactor. Aquí es como si yo estuviera realizando una expansión de Laplace por la primer columna. Si se dan cuenta es elemento por su cofactor, es el C11, luego elemento sería segundo renglón primera columna por el cofactor segundo renglón primera columna. Aquí iría tercer renglón primera columna por su cofactor. O sea, es decir, estoy realizando una expansión por la primera columna, ¿no? Si se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es como si yo sustituyera cada elemento, pero por una D. Entonces, en lugar de tener elemento de la matriz de constantes, tengo la D. En lugar de tener este elemento, tengo la D. En lugar de tener este elemento, tengo la D. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que para aplicar para deducir la regla de Cramer es como una expansión de Laplace, pero como si yo tuviera, en lugar de los elementos, tengo, en lugar de los elementos de una columna o de un renglón, pues yo lo que en realidad estoy teniendo es los elementos del vector D, que sería lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es una expansión de Laplace, esto es otra expansión de Laplace, esto es otra expansión de Laplace, pero en lugar de tener los cofactor, en lugar de tener su elemento, tengo los elementos del vector D. Esto es una expansión de Laplace, pero si se dan cuenta, esto es como si fuera una expansión por primera columna, pero con los elementos de D. Esto es una expansión por segunda columna, pero con los elementos de D. ¿Sí me explico? Y esto es una expansión por la enésima columna, pero con los elementos de D, ¿no? Esto está un poquito más claro en la siguiente página. Y aquí se los explico así. Los numeradores de x1, x2 hasta xn son una expansión de Laplace, lo que les venía diciendo. Si se dan cuenta, para el resultado de la primer variable, es como si yo tuviera una expansión de Laplace por primera columna. Nada más que estoy utilizando los cofactores de la primera columna, como les dije ahorita, pero en lugar de tener los elementos de la primera columna, yo lo que tengo son los elementos del vector D, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, para la primera variable, yo tengo el numerador, que es una expansión de Laplace es como si fueran varios determinantes. Tengo elemento, para la primera variable, tengo los cofactores de la primera columna, pero multiplicado por los elementos de D. Para la segunda variable, tengo los cofactores de la segunda columna, pero multiplicados por los elementos del vector D. Y así me la voy llevando tantas variables yo tenga. Entonces, por lo tanto, para obtener la solución de la primera variable, yo lo que hago es calcular un determinante que le llamo A1 y lo divido entre el determinante de A normalito. ¿Cómo calculo este determinante de A1? Es una expansión de Laplace, ¿no? Es una expansión de Laplace en donde, si yo realizo la expansión por primera columna, en lugar de poner los elementos de la primera columna, pongo el vector D. De igual forma acá. Si yo realizo la expansión por segunda columna, en lugar de poner los elementos de la segunda columna, pongo los elementos del vector D. Y divido entre el mismo determinante, ¿no? Entonces, en general, para encontrar el valor de la solución de una variable j-ésima, la que sea, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos esa j-ésima columna, esa columna de A por el vector D. ¿Sí me explico? Para obtener la AJ, o sea, en este caso la A1, la A2, la A3, la que sea. Y al final ya divido entre A y ya voy a tener el valor de la primera variable o la j-ésima variable, ¿no? Entonces, en este caso, la solución al sistema se puede escribir de la siguiente forma. Yo tengo xj, que sería la j-ésima variable, puede ser la variable 1, 2, 3, ¿no? Según tengamos en el sistema.
tengo la j-ésima variable, la j, entre el determinante de A. El determinante de A es el que se calcula normalito desde un principio, nada más que este determinante de arriba, lo único que yo voy a hacer es sustituyo la columna deseada por la D y hago la expansión de Laplace correspondiente, ¿no? Ahorita en el siguiente video vamos a ver un ejemplo.